Well, hello everybody. ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes, buenas noches para todos, buenos días. Mi nombre es Colin Bennett, soy profesor de la Universidad de Victoria y es un placer para mí modelar este panel de la problemática respectiva al procesamiento de datos personales en el ámbito electoral. La comunicación es un elemento central para las formas democráticas de gobierno. Los votantes requieren información de candidatos, futuras políticas y las campañas políticas deben más efectivamente conectarse con los votantes si tienen información sobre las preferencias y tensiones y creencias de los votantes, pero es de igual importancia que las organizaciones que se involucran en las campañas cumplan con los principios establecidos de protección de datos. Así que es crítico que las campañas cada vez más se involucren con las tecnologías digitales y que obviamente puedan entender la sofisticación incrementada. La influencia de este tipo opera en muchos países y cada vez podemos ver que pueden enviar mensajes totalmente dirigidos hoy en día con toda la información que tienen segmentos de votantes dependiendo de los perfiles que crean de ellos. Las elecciones en la mayor parte de los países, por lo tanto, están determinadas por los datos y gráficamente se ha mostrado que la confianza e integridad de las elecciones puede verse minada precisamente por las prácticas escondidas y manipulación de datos. Por lo tanto, la aplicación de principios firmes de protección de datos es importantísima para la integridad de las elecciones y tener confianza en los procesos democráticos en la era digital. Así que hay diferentes cuestiones vinculadas con protección de datos que están en el centro de un debate internacional relacionado con la democracia y elecciones libres. Es parte de la discusión de la Convención de Derechos Humanos. Organismos como la RGPD o Reglamento General de Protección de Datos asumen cada vez más la importancia de la regulación de las elecciones para el apoyo de los principios de autonomía individual, el pluralismo en los países democráticos, en muchos países europeos. La ley de protección de datos se aplica y siempre se ha aplicado al proceso de aplicación de datos para las personas que organizan las campañas, partidos políticos, candidatos y los diferentes componentes que puedan procesar a su nombre datos personales. Hasta hace poco tiempo que las autoridades supervisoras han abordado las preguntas sistémicas para poder lograr un equilibrio correcto entre los derechos de las campañas de comunicarse con el electorado y la privacidad del votante individual. En Toronto hace un par de años hice un reporte a la GPA sobre estas cuestiones y concluí, entre otras cosas, primero, que no hay nada inevitable sobre estas tendencias. La democracia no requiere un conocimiento detallado de las creencias e intenciones del votante. La vigilancia del votante es un atributo de un tipo particular de tarea que se mide en las métricas superficiales de redes sociales. Por el contrario, la protección de datos es una condición necesaria para formas más genuinas de participación política, en especial en países que tienen recuerdos más recientes de votos autoritarios. Existe una variedad muy compleja de variables culturales e históricas que de alguna manera están vinculadas con las elecciones y que pueden estar determinadas por los datos. Y estos factores van mucho más allá de lo que es la ley de protección de datos. Habiendo dicho esto, en la medida que las elecciones contemporáneas están determinadas por datos, tenemos nosotros que entender qué debe hacerse en donde las leyes de protección personal o datos no se cubren, la protección de datos se cubre imperfectamente, la protección de datos en países donde la ley de protección de datos sí cubre a los partidos políticos, no hay evidencia alguna que los partidos no hayan podido llevar a cabo sus funciones democráticas básicas de movilizar al electorado, reclutar a la gente y desarrollar políticas. Los recursos humanos y financieros abiertos obviamente son limitados. La atención
de datos en las elecciones compite con otras necesidades como problemas de protección de datos a nivel corporativo y del gobierno. Habiendo dicho esto, el análisis que yo concluí sugiere que hay algunas lecciones y desafíos para este espacio, en especial la importancia de entender la red de campañas de cada una de las sociedades. Segundo, la importancia de entender todo el entorno regulador para las elecciones de los países, que pudiera ser constitucional o pudiera tener que ver con el publicitario, en especial el financiamiento electoral. Tercero, la importancia de la colaboración con otros reguladores nacionales, en especial aquellos vinculados con esta área. Y cuarto, la importancia de poder entender la relación entre la Ley de Protección de Datos y financiamiento electoral. Recientes propuestas, por ejemplo, de una ley de transparencia incluyendo archivos digitales, abren oportunidades para que GPA pueda entender mejor la naturaleza del microobjetivo y ver cuál es la fuente de pago de esto. Cuarto, la importancia de una guía proactiva sobre las mejores prácticas de campaña. El riesgo no siempre puede entenderse en respuesta a las quejas individuales de GPA. Tiene que evaluar o tiene que ayudar la GPA a políticas públicas. Ustedes tienen mucho trabajo de protección de datos que han hecho y la implementación de lo mismo. Por último, hay que ver la importancia de la colaboración internacional. Claramente hay aspectos de índole global que requieren de la colaboración más alta entre los GPAs en Europa y el otro mundo. La industria que quiere influir a las elecciones no conoce fronteras geográficas ni tampoco los reguladores que quieren evaluarla. Habiendo dicho esto, nosotros ahora tenemos a diferentes representantes de 3 diferentes autoridades que comentarán con nosotros los desafíos de poder regular el mundo, la política de Canadá, del Reino Unido y de Noruega. Hay muchas otras autoridades también que han hecho trabajo en esta área. En el área de fraude, las autoridades de protección de datos personales. También hay alguna colaboración o participación de nuestros colegas en México, pero nosotros tenemos 3 invitados muy especiales. Hoy Michael McEvoy es el comisionado de privacidad de información de British Columbia, que también trabajó en algunas investigaciones canadienses y con una empresa que se llama Aggregate IQ en Canadá, que fue responsable de parte de la historia de analítica, la investigación de Cambridge Analytica, y también ha trabajado con el trabajo de la ICO en estas áreas. James Dipple Johnston, que es el funcionario regulador en jefe de la ICO y ha estado participando en muchos reportes de la ICO sobre democracia y protección de datos, que se remontan más o menos al 2018, con el reporte de disrupción de la democracia, y Tobias Judin, cabeza de las autoridades de protección de datos en Noruega a nivel internacional, que llevó a cabo una investigación en el 2019 de la protección de datos a nivel internacional. Bienvenidos. Celebraremos una discusión abierta sobre los verdaderos problemas prácticos de investigar a los actores en el mundo de la política. Esa es la pregunta, y no a organismos gubernamentales o a actores corporativos. ¿Qué diferencia es cuando estamos tratando nosotros de investigar a un político, a un partido político, a los maestros de la política, organizaciones que tienen voluntarios, que tiene una gran y fluido involucramiento de personas que son voluntarios de una a otra campaña? ¿Cuáles son algunos de los desafíos que se enfrentan? Y también quisiera pedirle a los panelistas que nos describan las investigaciones de sus países, y después sugiero que pudiera haber algunas preguntas que les puedo hacer un seguimiento en las preguntas y respuestas, cómo las tecnologías pioneras en los Estados Unidos han afectado en sus jurisdicciones las campañas, cuáles son las cuestiones más importantes, cuestiones de las informaciones o herramientas de redes en las campañas políticas, que es diferente al uso de estas redes en otros ámbitos.
cuáles son algunos de los desafíos más importantes para las leyes de datos personales, para las organizaciones de investigación, cómo se deben de llevar a cabo las investigaciones en las campañas políticas, cuáles son algunas de las herramientas regulatorias que tenemos que nosotros de alguna manera aplicar en esta arena, el código práctica de conducta en este contexto, y cuáles serán las relaciones correctas entre el DPA y precisamente el organismo regulatorio nacional. Estas son algunas de estas preguntas, habrá muchas otras también, así que voy a dejar esta introducción. James, tú eres la persona correcta para echar a andar las cosas. ¿Te parece bien? Entonces, 10 minutos, por favor, y después vamos nosotros a iniciar nuevamente la conversación. James, tienes 10 minutos. ¿Cómo están todos ustedes? Muchísimas gracias por esta invitación a hablarles el día de hoy sobre mi investigación. Nuestra investigación se llevó a cabo en el 2017. Estábamos entonces conscientes que potencialmente era un problema muy grande para la oficina. Sin embargo, creo que es justo decir que no esperábamos en ese momento que se ampliaría a ser la investigación más larga, compleja, que llevará a cabo nuestra autoridad. De hecho, parte del trabajo apenas ahorita se empieza a cerrar en este último año. La investigación misma ha recibido una gran cobertura y hay una serie de órdenes que recibió esta investigación. 11 de los partidos políticos más importantes del Reino Unido estuvieron involucrados y esta actividad nos llevó más o menos a 500 recomendaciones para mejoras del servicio a lo largo de los procesos de los partidos políticos a los que les hemos dado seguimiento. Después en mi presentación les explicaré a qué me refiero. En esencia descubrimos como resultado de la investigación que hay un sistema de creación de perfiles y comercio de perfiles personales a gran escala y algunas veces vemos que esto nos lleva a entender la relación entre la privacidad y las instituciones democráticas y nosotros nos dimos cuenta que había vulnerabilidades importantes en el sistema democrático. Nosotros hablamos con la Autoridad de Protección de Datos sobre nuestros hallazgos y lo que me quiero enfocar con ustedes el día de hoy es lo que aprendimos nosotros de esta investigación pionera en el ámbito, en nuestras oficinas y también cuáles son los avances que hemos hecho desde entonces. Bien, primera lección es los desarrollos tecnológicos han cambiado para nosotros las reglas del juego. Los partidos políticos han tratado de entender mejor cuáles son los intereses y puntos de vista de la gente. Esto no es algo nuevo. Sin embargo, lo que es nuevo es la aceleración de la capacidad de poder acumular y procesar grandes cantidades de datos y esto incluye ciertos riesgos de privacidad, incluyendo la actividad invisible de creación de perfiles, las toma de decisiones con base a estadísticas y un marketing no deseado. El recopilar los perfiles digitales y el microtargeting de las personas para influir en las personas y en sus elecciones tiene una red de datos de multicapa que tiene datos personales que se pueden modificar y procesar a gran escala en los sistemas. Y lo que hemos visto es que cada vez crece más esto. Les voy a dar un ejemplo. En el Reino Unido, el gasto en publicidad digital en las elecciones pasó de menos del 2% del gasto total en el 2014 a casi el 50% del gasto en las últimas elecciones del 2019. Esto, desde el punto de vista del regulador, nos invita a seguir los datos y es más difícil seguirlos todavía y es importante también para el electorado. La encuesta que se hizo después de las elecciones en el 2019 en el Reino Unido, 3/4 partes de las personas creían que sabían quién estaba detrás de la publicidad política y la mitad querían entender por qué les habían enviado esta información de publicidad con mensajes particulares. Como regulador, entonces se nos ha pedido que nosotros de alguna manera mantengamos nosotros el ritmo con esta área de incremento en el uso de la tecnología desde la perspectiva técnica como operativa. Esto me lleva a la lección número 2 para nosotros. Es un enfoque moderno para las regulaciones necesario en este espacio. Tenemos que adoptar nosotros un enfoque moderno que sea proporcionado, enfocado y práctico. El trabajo de esta área
cubre todas las áreas de las oficinas, las demandas, los investigadores, los auditores, la guía, la política pública, la gente de tecnología y dada la escala los servicios de soporte. Estos últimos algunas veces son los héroes de la oficina. Piensen en sus autoridades, por favor. Vamos, ¿qué se dirían sus departamentos de IT si de pronto quieren 700 terabytes de digital de evidencia en una plataforma y les avisan 2 semanas antes? ¿O qué dirá el gerente de finanzas cuando les pidan que autorice miles de libras en técnicas forenses digitales de tecnología para el electorado? Estos son algunos de los aprendizajes del trabajo. Nos muestra que tenemos que estar equipados con los sistemas tecnológicos necesarios para investigar el uso de data analytics a gran escala y a gran velocidad. Nosotros pensamos que un trabajo de este tipo cada vez será más común y por lo tanto seguirá creciendo. No únicamente incrementará en términos de tamaño, sino también el número de especialistas y gente técnica que se requiere para apoyarnos en el trabajo. Esta capacidad tiene que estar integrada en los sistemas. Parte de ella es física, en la disposición de más aulas o equipo electrónico o software de investigación, también de procedimientos en términos de manuales de procesos y capacitación para el personal. Hemos empezado a ver los beneficios de esto cuando las elecciones subsecuentes han podido de alguna manera responder rápido a las operaciones, dándonos mejor consultoría y asesoría en tiempo real en las campañas, ahora que están aquí sin tener que esperar que las cosas sucedan. Lección número 3. Los desafíos de este espacio de la regulación son transversales. En estos archivos hay muchas consultas que se tienen que hacer y unas cosas interesantes que vimos es que cada vez que tenemos más información de procesamiento de datos, nos dimos cuenta que había muchas investigaciones que ya estaban llevándose a cabo vinculadas con esta. Por ejemplo, hacer consultas en un archivo, nos dimos cuenta que ya estaba este archivo en la oficina porque había preocupaciones sobre la industria, por ejemplo, de corredores de datos en el UK. Y nos dimos cuenta precisamente que había investigaciones necesarias. Y también nuestro trabajo en datos políticos es transversal con algunas de las otras preocupaciones de la oficina que habían manejado con consultas por separado. Problemas con ciberseguridad y el flujo de ciberdatos. Es algo que continúa y se ha desarrollado para llegar a lograr la información necesaria en beneficio de la oficina. Así que no tenemos que enfocarnos en una cosa, es un trabajo mucho más amplio cuando hablamos de autoridades de protección de datos. La lección número 4, si así desean llamarla, es que se requiere de coalición, colaboración con los colegas. En el Reino Unido, como será el caso con muchas otras autoridades representadas en la sesión de hoy, existe un gran número de diferentes agencias responsables de la supervisión de las campañas electorales y políticas. Desde mi punto de vista, es esencial que todas las organizaciones responsables de la colaboración colaboren, compartan experiencias y se refieran a causas o problemas especiales compartiéndolos unos con otros. A través de esto aprendemos que no es un proceso individual que nos lleva nada más a resolver cosas en un momento. Se requiere de un mantenimiento, de entender los poderes, de compartir inteligencia con mecanismos que se tienen que compartir a lo largo de todo el año. Quienes usan los datos, y lo hemos visto en algunas de las investigaciones, tienen la mejor tecnología, se mueven rápido y son dinámicos, y los reguladores no tienen una buena inteligencia, no refieren los casos, no pueden identificar, digamos, los vacíos legales, nunca podremos alcanzarlos. Entonces, para ello tenemos que trabajar con los colegas en otras esferas reguladoras. No es únicamente la esfera reguladora, tenemos que ver también esto a nivel internacional. El beneficio de los vínculos que tenemos nosotros aquí desempeñan un papel importantísimo y nos permite tener mejores resultados en procesos subsecuentes. Como resultado de la investigación podemos tener una respuesta rápida, podemos nosotros profundizar a los temas y también un análisis de las amenazas con nuestros socios para asegurarnos que tengamos nosotros el mejor imagen de cuáles son los peligros todos juntos. Esto se aplica también a los colegas internacionales. De la evidencia que recopilamos, había varias empresas que estaban también operando a nivel internacional vinculadas con algunos investigadores basados en los Estados Unidos, pero también además de en los Estados Unidos, en Caribe, estaban desarrollando también algunas herramientas electorales en los Estados Unidos para aplicarse en otros lados. Y a base de la evidencia,
vimos que se pueden hacer de alguna manera argumentos locales para tratar de evadir la regulación. Así que es crítico que nosotros trabajemos con los colegas reguladores de otros lugares, con todos los colegas, por ejemplo, en Canadá, como en otros lugares, para poder entender perfectamente cómo los datos del Reino Unido que se utilizan en el extranjero también cumplan correctamente con la protección de datos. ¿Dónde estamos hoy en día? Bueno, se ha hecho grandes avances. Nosotros hemos logrado tener un impacto muy importante en el ecosistema político. Logramos mejores prácticas y transparencia para lograr la integridad electoral. ¿Cuáles son las expectativas para el futuro? Bueno, queremos nosotros tener una mejor guía para campañas electorales con un marco de referencia muy útil para poder utilizar nosotros en estas elecciones ya de la era digital, tener mucho cuidado en los mensajes y en la publicidad y quienes son responsables de los mensajes que se envían y por qué son enviados, y esto de alguna manera responde a las necesidades de las personas. Algunas redes sociales han dejado ya de dar apoyo a algunas campañas electorales, sin embargo otras no han logrado, ¿verdad? Algunas leyes electorales. Muchos de los partidos han actuado y han implementado nuestras recomendaciones y han hecho un seguimiento para tener un buen cumplimiento de lo que dijimos nosotros, haciendo mejoras significativas en términos de rendición de cuentas. El Parlamento del Reino Unido, al considerar ahora la propuesta de elección para empezar con las mejoras que se van a llevar a cabo, incluso mandó hacer procedimientos digitales para la protección de datos, puesto que esto que plantea una reforma y al mismo tiempo nos permite ver cuál es la interfaz que hay entre la protección democrática y todos los criterios que deben tomarse en consideración con los procesos digitales. Tenemos algunos ejemplos terribles y evidentemente todos ellos necesitan también ser objeto de atención en el Reino Unido. Aquí nosotros vemos cómo la sociedad se va a comprometer con el proceso democrático en el futuro. Por lo tanto, nosotros les damos la bienvenida a estos compromisos democráticos para poder ejercer la misma democracia, y de la misma manera nosotros vemos que se tienen que comunicar adecuadamente con el electorado, porque de lo contrario esto no podrá llevarse a cabo. Es decir, estas comunicaciones deben promover cómo se va a utilizar la información en este contexto. Muchas gracias por su atención y estoy abierto a la discusión. Muchas gracias, James. Sensacional. Ahora sí, Tobías, te toca. Muchísimas gracias y gracias por compartir estos comentarios. ¿Me pueden escuchar? Perdón, ¿me pueden escuchar? Ahora sí te escuchamos. ¿Me pueden escuchar? Perfecto. Muy bien. Lo lamento. Bueno, pues muchas gracias y gracias por estos comentarios que fueron tan interesantes. Bueno, en Noruega nosotros hemos tenido algunas experiencias con el contexto electoral y la protección de información personal digital. En este caso, en el año de 2018, cuando nosotros teníamos al partido más importante en el poder, el del primer ministro, vimos cómo se estaba utilizando incluso Facebook. En este sentido, esta aplicación definitivamente no se utilizó per se, pero sí empezamos a escudriñar todas estas prácticas y nosotros hemos visto que desde 2013 se ha creado también una aplicación que se puede utilizar en la plataforma de Facebook. Seguramente esto les suena muy conocido a muchos de ustedes. Lo que hizo esta aplicación fue extraer a los amigos, las listas de amigas de los miembros del partido, amigos, y de esa manera también iban a compaginar esta información. A su vez, recibieron una lista de los probables simpatizantes de ese partido, y entonces fue el Parlamento quien debía ponerse en contacto con ellos mediante Facebook, sabiendo que ya iban a tener esta inclinación. Como pueden ustedes imaginar, esto planteó muchísimas interrogantes en este sentido, y vimos también que esto se llevaba
también de la mano con el hecho de perfilar a la gente, podríamos decir, quién era de alto nivel. Ahí tenemos ciertas incógnitas, pero al mismo tiempo veíamos su afiliación política, y esto es algo que definitivamente todos coincidimos en que es información clasificada. En conclusión, nosotros vimos que se había procesado ese tipo de información indebidamente, y también estaba el concepto de transparencia. Las personas en cuestión no sabían que se les había consultado, y entonces presentaron una queja contra ese partido político, y de esa forma también vieron qué era lo que se había hecho en relación con estas peticiones. Ahora también hubo información asimétrica, y esta es una teoría económica que representa el fracaso del mercado, puesto que tiene que ver con el hecho de tomar decisiones. Estábamos sumamente preocupados de que esto realmente nos llevara a la manipulación de la información. En este caso en particular, se consideraba bastante improbable que definitivamente esto pudiera influir sobre la libertad, etcétera, en grado considerable, en grado superlativo, porque realmente tenía un alcance limitado. Esto fue muy bueno de suyo. Bien, la conclusión de este caso fue que nosotros decidimos utilizar un proyecto para encontrar todas estas rutas, y de esa forma, utilizando también los servicios de la policía que están representados en nuestro Parlamento Nacional, pudieran darnos luz al respecto. Nosotros también recurrimos al Parlamento, no se hizo una encuesta formal, no se hizo una investigación, simple y sencillamente les estábamos preguntando, bueno, quisieran ustedes compartir sus prácticas, qué hacen y cómo lo hacen. Desafortunadamente, todos ellos decidieron cooperar con nosotros, y entonces nos dieron una maravillosa introspección. Esto es algo que definitivamente va a tener mucho sentido, porque donde todo se basa más en la confianza, donde existe una jerarquía, esto se puede hacer dentro del contexto original, pero incluso también debe necesitarse una encuesta oficial. Los resultados de toda esta hoja de ruta son bastante sorprendentes. Bueno, no es la palabra exacta, ese fue el término que utilizaron los partidos, pero aquí nosotros vimos la función de las redes sociales, y sí fue una sorpresa, debo decirlo. Al mismo tiempo tenemos que ver cómo se estaba utilizando aquí los intereses, la conducta, el comportamiento en las redes, y de acuerdo con los partidos políticos, pues esto prácticamente sí tuvo una afectación. En consecuencia, aquí se veía, por ejemplo, la edad de donde estaban, o por ejemplo, si estaban en un partido político, pues que, vamos a decir, estuvieran interesados en construir carreteras en Noruega. Lo que resultó bastante interesante para nosotros es que generalmente esto se trataba de una suposición para los partidos políticos, pero técnicamente podemos decir que esta fue una de las plataformas más importantes, y por lo tanto resultó permisible. En consecuencia, aquí tenemos que ver también el factor de la rendición de cuentas, porque los partidos políticos deben consultar de antemano qué es legal y qué no lo es. Y quisiera hacer otra reflexión con respecto al uso de estas plataformas y herramientas que tuvieron también entornos legales muy diferentes, y al mismo tiempo afectaban de manera diferente las comunicaciones. Encontramos, después de escrutinar los sitios de internet de los partidos políticos, que había cookies. Esto nos decía cuál era la información que había en algunos websites, y ahí se podía transferir la información. También vimos que los partidos políticos están utilizando cada vez más los conjuntos de datos, la información que tienen los corredores. Es decir, probablemente hace algunos años esto nos habría llevado a ver exactamente el tamaño, las dimensiones de las viviendas, y también cómo se hacía cabildeo para lograr disminuciones fiscales. Aquí
tenemos que ver también el apoyo intenso que dio la sociedad. Hoy por hoy, bueno, parece ser que los partidos políticos están recibiendo esta información de Data Americas y esto nos permite ver qué tan detallada es al mismo tiempo, y esto quizá nos sorprenda el saber que los partidos políticos también registran la información vivienda por vivienda, esto a un nivel mayor, que creo que es el caso. Finalmente puede llegar a convertirse en un riesgo en los hogares. ¿Por qué? Porque si aquí definitivamente no se tiene el consentimiento para recabar esta información, pues no será posible. Se han utilizado las ciencias programáticas y también esto sería de muy alto nivel hasta cierto punto. Y esto fue también muy interesante porque los partidos políticos dijeron que la razón por la que no habían explorado este concepto todavía más, al igual que las oportunidades que se presentaban, fue porque no tenían los recursos financieros. Entonces, definitivamente no fue antiético, sino que más bien se agregó un criterio, mejor dicho, sumamente práctico para que de esa manera se pudiera madurar en la protección de datos. No había lineamientos perfectamente bien centralizados y en consecuencia, y quiero decir que de todas, con base en lo que nosotros vimos, pues no dimos nuestro consentimiento. Y estoy hablando acerca de los partidos políticos noruegos en relación con lo que hicieron en 2018. Así que parece ser que no hay evidencia que sugiera que se hayan implementado acciones para prejuiciar las elecciones democráticas. Sin embargo, parece ser que esto va a cambiar. Se pueden reubicar los partidos políticos y básicamente nosotros podemos ver cómo pueden competir entre sí. Sin embargo, es importante para nosotros que no solamente se trata de preocuparnos por los partidos políticos, sino por otras organizaciones, personas físicas o cualquiera que tenga interés en las elecciones per se, especialmente de acuerdo con el sistema político de Noruega, donde vemos que hay pequeños cambios que pueden haber tenido impacto sobre el electorado. Así que también existe la inquietud de que esto se pueda hacer y que esto se pueda llevar a cabo con los partidos políticos para que de esa manera logremos hacer microfilms que nos permitan ver si tenemos la capacidad de descubrir estas acciones y la resiliencia de nuestras elecciones. Y esto me lleva al asunto principal dentro del contexto electrónico, porque aquí si nosotros hacemos una manipulación de la información digital, esto podría considerarse como una violación de los derechos del electorado. Aquí mismo nosotros tenemos que ver qué es lo que ocurre con otras plataformas que deben capturar nuestra atención y ver la realidad a la que estamos expuestos. Así que cuando menos debemos ver esto también desde el punto de vista mercadotécnico, y esta subcategoría también tiene otras consecuencias implícitas, pero tenemos que ver que la manipulación que nos preocupa debe ser manejada dentro de un contexto que también maneje la publicidad. Bueno, tal y como he subrayado, cuando nosotros ponemos estas opciones intrusivas, pues tendremos que ver cuál será la solución al respecto. Otra de las cosas es ver cuál es el contexto electrónico, que definitivamente no son las finanzas, sino que probablemente tengan un alcance sobre los medios electrónicos. Aquí tenemos que ver que también hay contenido humorístico y toda la información personal puede utilizarse para ver dónde se origina la información. Esto se puede utilizar aquí, pero esto no tiene nada que ver con los partidos políticos ni los que están trabajando ya con medios digitales. De la misma manera tenemos que ver qué pasa con aquella información que se nos impide ver dentro del contexto de las democracias. Bien,
Voy a continuar dándoles a ustedes una actualización sobre esto. Vamos a tener, o mejor dicho, acabamos de tener una elección en Noruega hace un mes y hemos visto que hubo un clamor público. ¿Por qué? Porque todo mundo en las áreas geográficas definitivamente vio qué se tenía que hacer con estos procesos de votación y al mismo tiempo hubo un reparto indiscriminado de estas boletas y por lo tanto aquí tenemos que ver cómo tenemos que atender el aspecto geográfico. La gente pensó que esto era una molestia, pero yo creo que sí era muy interesante porque recibimos información tangible de todos estos asuntos. Entonces nosotros como reguladores, legisladores, no podemos estar pasivos, sino que tenemos que ver los riesgos no tangibles, los invisibles que están patentes. Extraordinario, Tevi, muchas gracias. Y finalmente, Michael McAway, muchas gracias, Colin. Muchas gracias, Colin, y también a nuestro anfitrión que ha sido extraordinariamente comprensivo para poder llevar a cabo este evento híbrido. Bien, quiero empezar diciendo algo en términos generales al referirnos a la función que desempeñamos como reguladores, legisladores. Aquí hay muchas sutilezas y también tenemos que ver exactamente en qué consiste el proceso electrónico y el proceso de privacidad, pero yo pienso que nosotros nos preocupamos, esto es la democracia y la interacción entre nuestros partidos políticos y los ciudadanos a quienes sirven. Tienen que tener una relación de confianza entre ambos, de tal manera que los miembros del público no tengan la menor duda de expresarse clara y vigorosamente acerca de aquellos candidatos que pertenecen a sus partidos electorales. En muchos aspectos, esto es lo que estamos tratando de lograr, hablando acerca de la privacidad, de la información personal de la gente dentro de un contexto digital, porque obviamente beneficia el proceso democrático y aquí esto implica que hagamos algunas preguntas, por así decirlo, y esto es algo que muchas veces damos por sentado, pero no debemos hacerlo porque estos problemas definitivamente tienen que tener una base sólida para poder abordarles. Bien, mi función aquí como el comisionado en British Columbia. Bueno, British Columbia ha visto esto un poquito antes de que hubiera yo sido designado como comisionado. Y de esa manera también tenemos que ver exactamente que por primera vez, bien, yo cumplimos mejor dicho, con la lista de electores en un formato digital y de esa manera, bueno, no tengo al número de gente al que nosotros registramos, pero esto lo posteamos en copias de papel, en teléfonos para que vieran dónde trabajaban los votantes. Esto se le dio un formato digital y no solamente, sino que la ley exigía que esa lista digital se proporcionara a los partidos políticos que estaban debidamente registrados. Ustedes pueden ver que hemos tomado prioridades en relación con la anterior para empezar a hacer observaciones acerca de esas personas, lo que resultó bastante más sencillo porque con el formato electrónico podíamos fusionar la información con otros datos y esto fue fusionado y también la ley pidió que esto se hiciera para saber si la gente había votado anteriormente y esto evidentemente tenía que tener el nombre del votante. Aquí esto fue bastante difícil para nuestra oficina porque fue información que debía haber sido puesta en práctica por ley y con el consentimiento de esas personas para poderla poner en una lista electrónica. Y después el segundo
punto o la segunda cosa que ocurrió y que podría considerarse como muy básico fue que aquí cuando nosotros vimos a los votantes y al mismo tiempo vimos que los entrevistadores iban de un hogar a otro y también había clipboards con información y había necesidad de poner ahí el nombre de la gente con sus inclinaciones y creencias políticas y evidentemente también se presentó información al respecto de los hurtos que se cometieron y como resultado de esto iniciamos una investigación en los partidos políticos que estaban en British Columbia. Se los voy a decir en un momento, les voy a decir qué fue lo que ocurrió. Quiero decirles también que tuve el gran honor y placer de trabajar con James E. P. Johnson en el Reino Unido y también con otras personas extraordinarias pertenecientes al ICO, al Initial Kind Offering. Así que esto fue algo que despertó nuestro interés y también pudimos ver qué hacían los partidos políticos a mayor escala en la Columbia Británica y de esa manera también vimos cómo pudimos dar un reconocimiento importante y una base analítica para poder realizar la investigación en la Columbia Británica. James ya tocó este tema. Hablaremos después de la colaboración que tiene que suceder y sucedió en nuestro caso en diferentes ámbitos, incluyendo a Cambridge Analytica y a Facebook. Ese es un tema para un poco más adelante. Regresemos al caso de British Columbia. Nuestro trabajo en la investigación también fue cuestionado por algunos con respecto a qué autoridad teníamos nosotros para llevar a cabo dicha investigación. Sucede que en Canadá, en la provincia de British Columbia, que es donde resido, tenemos autoridades provinciales con un gobierno federal. La privacidad, de acuerdo a las autoridades, no permite la cobertura de los partidos políticos ni en mi provincia ni en ninguna otra, excepto por British Columbia, que es la provincia en la cual resido yo y de la cual yo soy responsable en términos reguladores. Así que esto fue lo primero que había que establecer, cuál era nuestra autoridad para poder investigar. Y eso sorprendió a algunas personas cuando supieron ellos que nosotros teníamos la autoridad de hacerlo en Canadá. Vimos una amplia gama de aspectos de los partidos políticos. La metodología que establecimos fue como en el caso de Noruega, ¿sí? Analizamos aquellos partidos políticos que tenían representantes electorales en nuestra legislatura. Y después empezamos a ver algunas otras cosas que uno esperaría, por ejemplo, las políticas de privacidad de los partidos, qué tipo de información retenían, cómo se recopilaba la información del electorado, cómo se retenía todo este tipo de información que pudiera de alguna forma, no una investigación de rutina, sino el tipo de cosas que uno preguntaría cuando uno está investigando una denuncia común y corriente. Lo que descubrimos en términos de la cantidad de información recopilada fue extraordinario y cuando presentamos nuestro informe sorprendió a muchas personas. Fue impresionante la cantidad de información que recopilaban los partidos políticos sobre las personas, todo, desde género, etnicidad, tipo de información con respecto a su estatus profesional, nivel de ingresos, datos de participación, muchos elementos que uno pudiera conformar para crear un perfil de votantes individuales. ¿Cómo se hace? Esto se hace de muchas formas diferentes maneras, por ejemplo, recopilando la información puerta en puerta o recopilando material. Y en nuestra legislación se incluye el consentimiento que cubre a todo, incluyendo los partidos políticos, así que el recopilar la información de esta forma era una parte importante para los partidos. Utilizaban también otras técnicas como que las personas firmaran solicitudes y este es algo que vi yo también en el Reino Unido. Es un problema, o sea, algunas veces así lo hacen los partidos. ¿Qué es lo que hacen? Recopilar la información ofreciendo como, por ejemplo, a ti te preocupa en particular esto, firma aquí esta petición
y no queda claro que esto vaya a ser utilizado o no por el partido para promover su causa o utilizarlo para seguir estando en contacto con los votantes. Por supuesto, nosotros recomendamos que este tipo de acciones de alguna manera se aclararan todavía más o se transparentaran más. El uso de la tecnología en las campañas es un asunto que de nuevo vi de alguna forma en el Reino Unido. El caso de British Columbia no tenía tal nivel tecnológico avanzado, pero no es de sorprender que sea Facebook. Facebook es una plataforma utilizada por los partidos probablemente en todo el mundo. Y no es diferente en British Columbia. Uno de los problemas, y quisiera platicar un poquito más a este respecto, es que lo que estaban haciendo los partidos, no únicamente utilizándola como plataforma para poder anunciar a personas con diferentes parámetros geográficos, sino también los partidos tomaban información de las personas, si incluyen ahí su correo electrónico, por ejemplo, y alimentaban esto a lo que se llama lookalike audiences o públicos similares. Facebook, esta es la persona que nos apoya, este es el nombre, su información de contacto. Quisiéramos otras 30,000 personas que tuvieran un perfil como estas personas que nos apoyan. Este es un problema, y fue un problema en British Columbia porque nosotros dijimos que los partidos no dejaban claro al votante cuando recopilaban información, por ejemplo, de sus direcciones de correo electrónico. El votante quizá hubiera esperado un email de la plataforma del partido, pero no hubiera esperado que el partido le diera su información a Facebook para analítica de datos, eso sí, no, ni que fueran procesados para ello al analizar perfiles de públicos similares. Por lo tanto, hay una amplia gama de otras recomendaciones que hicimos. ¿Cuáles fueron estas? ¿Cuáles fueron las que presentamos al final del reporte? Bueno, que debiera de existir un código que pudieran adherirse los partidos donde se establecieran las reglas del juego para el futuro. En British Columbia no tenemos la autoridad legal para poder imponer el código, no lo tenemos. Esto sería algo que pudiera ser interesante contar con ello en el futuro, pero por lo menos pensamos que como resultado de esta investigación sería en el interés de los partidos el adherirse al código para mantener todos los principios básicos de privacidad de información. Y no fue de sorprender que resulta que había cierta renuencia de los partidos. O sea, ninguno quería en forma unilateral, ya que estaban desarmados. Ellos estaban compitiendo en la carrera de la información, de votantes, de información de los mismos. Y ellos no querían necesariamente en meterse a algo sin convencerse que los demás tendrían que adherirse también. No querían estar solos en eso. Así que vimos el caso del Reino Unido, donde también se emplea un código. Nuevamente viendo nosotros internacionalmente cuáles son ejemplos de cosas para aplicarlas, y el ver el caso del Reino Unido nos ayuda muchísimo. Esta es una historia que continúa. Estamos hoy trabajando con el director general de lo que es las elecciones de British Columbia para poder armar un código que abarque tanto las oficinas independientes como las otras, de manera que podamos, como dije al principio, desarrollar procesos, en este caso un código o alguna otra forma, una forma de poder continuar generando la confianza del electorado y los ciudadanos en el proceso electoral. Pueden asegurarse que haya confianza en el sentido de que la información que le van a dar a los partidos va a ser utilizada correctamente para un propósito claro para los ciudadanos, de tal manera que esto vaya a ayudar a la confianza y al proceso democrático, a fortalecerlo. Esto es un poco sobre el trabajo que hemos hecho, Colin, y me encantaría continuar ahora con la discusión que de aquí derive. Muchas gracias. Es maravilloso, una gran introducción a toda la problemática, y esto nos lleva a algunos cuestionamientos complejos. Empecemos con 2 o 3 puntos de alto nivel que les escuché. Primero,
Me interesa esta noción del miedo de quedar desarmado de manera unilateral. Así lo dijiste, ¿no, Michael? De quedar desarmado. Es cierto, Michael, que aquí lo que está en juego es tan alto en comparación cuando tenemos nosotros un regulamiento en el mundo comercial. ¿A qué me refiero con esto? Tú regulas una empresa y de alguna manera ella tiene que seguir ciertas normas para operar en el mercado, pero aquí lo que está en juego es quién se queda con el poder, ¿no es así? Quién tiene la posibilidad de dirigirse a los públicos que necesita y por lo tanto poder ganar asientos clave y electorado clave para los lugares que ellos requieren en el Congreso. Cuando ustedes hacen estas investigaciones, tienen un poco la idea de que la importancia de esto es de alguna manera por encima de las demás y por lo tanto que esto puede afectar su trabajo como investigadores. ¿Cuál de ustedes tres quisiera abordar primero esta temática? Bien, yo, claro que sí. Quisiera empezar yo. Sí, me decías, no, adelante, Michael. Bien, sin duda alguna, debo de decir que hay un cierto nivel de tensión en las investigaciones que hicimos al hablar con diferentes representantes partidistas. Uno es el que está en el gobierno por definición de lo que estamos haciendo, claro. Creo que existe una sensación entre todos estos grupos que ellos están haciendo un trabajo mandado por Dios que no requiere de una vigilancia, porque la vigilancia de alguna manera obstaculizaría el proceso democrático y en muchas formas no logran aceptar que nosotros como reguladoras entendemos perfectamente que así es la situación. Yo creo que este sería mi punto de partida de la discusión. Y el segundo es que, por supuesto, ni siquiera estoy seguro de si sea el término pudiera ser conflicto de interés. Más bien, la realidad es que uno está hablando precisamente con las mismas personas que pueden hacer las leyes de las prácticas, ¿me explico? Entonces, no hay duda alguna que nos acordamos de estas cosas cuando nos entablamos en la discusión con ellos y creo yo que de alguna manera esto requiere de un elemento, bueno, esto lo que crea es un cierto elemento de tensión entre los reguladores y a los que están regulando. Ahora tú, James. Sí. Estoy muy de acuerdo con el resumen que acaba de hacer Michael. Por supuesto, todos estos son puntos muy importantes. El hecho mismo de que haya una investigación o una consulta o una revisión per se pudiera ser un problema y pudiera influir potencialmente en cualquier sentido a la gente. Y también es muy difícil diferenciar la causa o efecto en términos del efecto del procesamiento de datos y la rendición de cuentas, de quién es responsabilidad cuando hablamos de un proceso democrático. Creo que este es todo un reto para cualquier organización. Nosotros llegamos aquí con una mente abierta y con una visión muy clara y la mejor forma de manejarlo pudiera ser nada más siguiendo la evidencia, sigue trabajando, calculando las cifras, haciendo las consultas, siguiendo la línea de investigación, considerando todas las diferentes opciones y asegúrate de hacerlo en forma exhaustiva en términos de que tú puedas cubrir todas las diferentes caras, conoce los hechos y sigue en diálogo con el equipo en términos de tu enfoque. Pero estas no son investigaciones sencillas, claro que no. Hay un gran nivel de escrutinio con frecuencia cuando estamos a la mitad de una investigación también. Muchas veces te permiten determinar la investigación, pero de hecho día a día tienes muchas presiones conforme van avanzando las investigaciones. Gracias, Toby. Definitivamente estoy de acuerdo con lo que dijeron Michael y James. Y existe cierta sensibilidad que tenemos que recordarnos que necesitamos cuando llevamos a cabo nosotros la investigación. Nosotros al llevar con nuestra investigación decidimos que nosotros tenemos que entrevistar a todos los partidos políticos de cierto tamaño para poder asegurarnos también en lo que se refiere a nuestra propia independencia, que no pareciera que nosotros investigamos unos y otros no, y pareciera que tenemos un sesgo, que pareciera que estamos tras los fuertes o tras los chicos
políticos, esto nos hubiera creado problemas. En términos generales, cuando llevamos a cabo inspecciones o controles de datos, lo que nos dicen primero es, ¿y por qué empiezas conmigo? ¿Por qué no vas con la competencia? Así nos dicen las empresas, si la competencia es más grande que yo, ¿por qué no te vas con ellos? Ellos son más importantes que nosotros, o valen más que nosotros, o no nos puedes señalar a nosotros, pero tenemos que empezar en algún punto. Y cuando se trata de partidos políticos, yo no estoy seguro que siempre vaya a resultar tan fácil hacerlo, en especial en el contexto de Noruega, que hay una democracia multipartidista. Ahí, esencialmente, las compañías se voltean a ver entre sí y si de alguna manera le perdonas a un partido hacer una cosa que otro partido sigue haciendo, o le prohíbes a uno que haga lo que el otro puede ser y de alguna manera cambia los resultados de la elección porque puede tener una ventaja competitiva, te vas a meter en problemas. Así que ciertamente siempre tenemos esto en mente y hay que hacerlo así. Es muy interesante escuchar a Merkel que dijo hay necesidad de un código, y esta fue justo una de las recomendaciones a nuestros partidos políticos, que quizá entre ellos debieran de escribir un código de conducta, y esto es algo que nosotros pudiéramos ayudarlos para que ellos pudieran rendir cuentas y pudieran hacer una mejor interpretación de la ley y asegurarse así que se aplique de manera indiscriminada a todos los partidos. Creo que este desarrollo de un código es muy importante. Gracias. Es importante tener un piso parejo, pero algunas veces es justo lo que los partidos que tienen más recursos o más capacidad de procesamiento de datos no quieren, precisamente. Creo que en Canadá hemos visto esta. La segunda pregunta que quiero hacerles es la siguiente. El ejemplo que dio Tobias en su gran análisis de la investigación en Noruega, comentaste que habías encontrado un enfoque a algunos de estos sujetos que estaban en un nivel un tanto inmaduro, entre comillas. Mi pregunta ¿es esta también una impresión que tienes en términos generales? Una de las cosas que he visto yo en mi investigación durante los años es que rara vez vemos que los miembros de los partidos políticos se comprometen con la comunidad de protección de datos. Rara vez van a conferencias de protección de datos. Yo no sé si alguna tenga una experiencia diferente, pero en general ellos dicen, nosotros tenemos nuestros propios reguladores, gracias, y es el regulador electoral, los institutos electorales, y esto es nuevo para mí, y yo me guío con lo que dice el instituto electoral. Bueno, tú usaste la palabra o el término inmaduro en el sentido, creo yo, de que todavía no tienen el tipo de programas complejos de gestión de datos que otras organizaciones de un tamaño similar ya tendrían, que rara vez tienen gentes especializadas como un organismo público o una empresa en la protección de datos, y son muy lentos en términos de empezar a abordar estos puntos complejos. ¿Sería esta una generalización que tú pudieras aceptar? Yo creo que justo. James, adelante, perdón. James, pediste la palabra. Pudiéramos diferenciar un poquito las cosas, tal vez. Nuestra experiencia, ciertamente de los partidos más grandes, fue bastante interesante. Operaciones muy sofisticadas con un gran engagement con nosotros y un deseo de comprometerse y aprender. Luego tenemos una larga cola de grupos de campaña que rápidamente se arman sobre cualquier punto o elección en particular, algunos a nivel local. Y después vemos ya un rango variadísimo de capacidades y habilidades. Ciertamente desde la perspectiva del Reino Unido, yo no diría que no es un grupo homogéneo en donde podríamos generalizar las cosas diciendo así están todos hoy en día. No, existe una gran variedad y creo también que hay un gran movimiento hacia lo que sería un extremo más sofisticado, porque se tienen más herramientas, más técnicas, con frecuencia muchas de estas ya listas y preparadas que pueden aplicarse en el sistema. Muchas gracias, Michael. Sí, yo creo que los partidos más importantes aquí a nivel senior están muy comprometidos, quizá
en un nivel menor en términos del primer contacto. Una de las cosas que han sido gran utilidad en particular es trabajar precisamente con el director del electorado, con el oficial principal del electorado. Y en términos de nuestra investigación, esta persona tiene reuniones trimestrales con los diferentes partidos, no únicamente con los elegidos por la legislatura, sino también aquellos que quieran aparecer. Y esta persona nos invitó a muchas de estas reuniones. Ha sido muy útil tener una relación del oficial principal de elecciones para que ellos puedan entender cómo es el mundo de las regulaciones. Dije que los principales partidos políticos, pero no, realmente quiero ampliar. También fue a algunos otros más pequeños y esto fue de gran utilidad que todos participaran. Vamos, si hay cierto nivel de inmadurez, yo diría que será más bien en las organizaciones más pequeñas, pero el tener esta buena interacción con los partidos y asegurarnos que todos de alguna manera estemos en el mismo panorama general ha resultado muy útil y de alguna manera el contacto regular con ellos ha sido extremadamente útil. Acabas de tocar un punto que también comentó James, y es exactamente quiénes son las organizaciones que están siendo reguladas aquí. Es fácil definir a los partidos políticos en cualquier contexto, pero este no es el único universo, los partidos políticos. Tenemos también campañas de referéndum, en algunos tenemos coaliciones de los partidos que operan formalmente, no sé si está en lo correcto, y después también tenemos a organizaciones locales. Yo he tenido que ver con el proceso de sentar los lineamientos con respecto a las campañas que se van a realizar y a todos los procesos que deben instituirse, y por lo tanto tenemos que ver quiénes son los reguladores. Si nosotros decimos que a quienes hay que regular es exclusivamente a los partidos políticos, pues no estamos haciendo bien lo que la campaña dicta. ¿Algún comentario? Sí. Bien, no solamente estoy en campaña en este proceso, y tal y como lo vemos, bueno, aquí tenemos un ecosistema y también las investigaciones que respecto a él se han realizado. Aquí tenemos que ver las cadenas de suministro en este espacio, tal y como los vemos en el sector financiero o también en algunos otros sectores comerciales en los que estamos. Incluso hay algunos otros procesos más complejos donde están compartiendo esta información, y aquí para poder controlar estos procesos que están desregulados hay ciertas sutilezas que debemos conocer como reguladores, y tendremos que ver también cómo elegir aquí los poderes jurisdiccionales para la jurisdicción nacional, para la internacional, y ver también que bueno, estas son lecciones aprendidas y en realidad hemos visto mucho al respecto cuando nosotros tenemos algunos equipos de alto nivel, pero tienen que aprender estas lecciones para que de esa manera las puedan aplicar adecuadamente en su región. In the strength talking. Adelante, Michael. Bueno, nada más iba a decir que tienes mucha razón, Colin. Realmente esta operación para hacer los perfiles lleva 365 días al año. Y aquí tenemos una gran cantidad de información que tienen los partidos. Y con respecto a nosotros, bien, creo que esto sorprendió a muchísimos de los ciudadanos, es decir, el grado en el que se había perfilado esta información, pero también se intentó hacer pronósticos acerca de su futuro comportamiento para llevar a cabo las votaciones. Entonces, por ejemplo, esto se hizo en todo Canadá, en Estados Unidos, y aquí nosotros vimos cómo estaba la calificación en las fronteras para que entendiéramos que se les había perfilado de esta manera, y al mismo tiempo tenía que haber transparencia. Y por supuesto que esto no es tan solo recopilar información en un periodo de 30 días antes de una elección, sino que aquí tenemos que ser conocedores de cómo vamos a llevar a cabo nuestra investigación.
Bueno, antes de empezar, debía haber dicho, si quieren ustedes poner, por ejemplo, preguntas en el chat, yo con mucho gusto las voy a leer y las voy a transmitir. Como no veo ninguna, pues tengo una larga lista de preguntas, pero bueno, quizá no las podremos resolver hoy. Bien, es interesante ver aquí qué es lo que están haciendo las organizaciones políticas y que hacen otras más con respecto al hecho de lanzar campañas. Por ejemplo, nosotros tenemos a Facebook, los auditorios, etcétera, que están interesados en estas plataformas, y cuando nosotros estamos en el mundo político también tenemos que ver esa microcharla política. Es decir, yo me pregunto si tiene sentido hablar acerca de ese micro-targeting, es decir, estamos hablando acerca de lo mismo, no se trata tan solo. Bueno, hay otras organizaciones que utilizan en el mundo político esta tecnología contemporánea, las plataformas de las redes sociales. ¿Cuáles son las restricciones de esto que está ocurriendo? ¿Hay alguna diferencia? ¿Hay algún motivo por el que debamos hablar acerca del microtargeting de manera diferente? ¿Sí, Toby? Sí, si me lo permiten. Creo que es una pregunta muy interesante y nos lleva a la materia sujeto, porque en realidad nosotros estamos bastante preocupados por la amplia utilización que se ha hecho de todo esto en la industria, y definitivamente no se trata como una forma diferente de comportamiento, pero es positiva. Lo que puedo decir es que con respecto a la publicidad, bueno, esto sí puede atraer a la gente a comprar productos, etcétera, y al mismo tiempo tiene que haber una integración simétrica para que de esa forma podamos ver qué es lo que puede ocurrir cuando se presenta un fracaso. Esto es bastante interesante. ¿Por qué? Porque cuando uno ve que gastó dinero en algo que realmente no necesitaba, y vemos los impactos que tienen. Pero yo veo también que con la mercadotecnia política tenemos una naturaleza diferente, y sí, esta mercadotecnia nos lleva a un nuevo partido que está creando una nueva legislación, pues lo que se nos permite hacer en una elección puede ser de interés para la sociedad, y por supuesto que aquí no vemos las mismas consecuencias, pero nosotros luchamos con esto. Es decir, ¿cómo podemos regular esto cuando nosotros tenemos una industria de mercadotecnia que realmente está funcionando sobre un supuesto legal? Y para nosotros esto quiere decir que para algunos productos sí es válido utilizar estos productos, pero vamos a llamarles servicios. Aquí pienso que en realidad necesitamos analizar cuál es la espina dorsal de toda esta publicidad que se lleva a cabo de manera digital y que al mismo tiempo está utilizándose continuamente. Probablemente el gobierno se dé cuenta de que aquí tenemos un problema y necesitemos una nueva legislación para detener esa supervisión que se está haciendo de manera bastante precaria. Por lo tanto, aquí tenemos que ver si bueno, mejor dicho, ya que ese es uno de los grandes problemas, tenemos que ver qué pasa con la publicidad política, y también tenemos que ver cómo podemos excluir a ciertas personas que no pueden distinguir entre los distintos servicios. Aquí creemos que es bastante interesante ver esto y también ver el sistema principal que está debajo de todo esto y que está afectando nuestro intelecto. Muchas gracias. ¿Alguien quisiera hacer otro comentario al respecto? Bueno, sí. Creo que probablemente sí
hace una diferencia. Aquí evidentemente podemos ver que estamos haciendo con un micro-targeting. A lo mejor, bueno, si nosotros estamos tratando de que alguien compre un refrigerador, etcétera, está bien, pero esta es una manera de persuadir a la gente para que vote. Así que los problemas que surgen con respecto a estas plataformas, utilizando su propia información para contactarlos directamente, para que ustedes presionen ciertos botones, ciertas teclas en particular, implica que esto es parte de los alegatos iniciales que se presentaron con respecto a Facebook, porque se dijo que esta información se está utilizando para perfilar a la gente psicológicamente, y después lo que ocurre es que ustedes tienen una plataforma que realmente les puede ayudar a presionar esos botones, y aquí pues hay un discurso extremo. Y si la negatividad funciona específicamente con los individuos, este es el mensaje que nosotros vamos a tener. Yo creo que en el proceso democrático, bueno, pues tenemos que ver exactamente no lo que se ignoraba antiguamente, sino que tenemos que usar ahora nuestra información en plataformas como Facebook en particular. Aquí se utilizó el término micro-targeting, pero aquí también tenemos que ver qué pasa con las elecciones. Esto evidentemente implica que tengamos un proceso democrático y por supuesto que las opciones son mucho mayores, los riesgos, y a pesar de que el proceso no sea el mismo. Hay una pregunta en el chat. ¿Tienen ustedes lineamientos específicos con respecto a la fecha de las elecciones en su jurisdicción? Hasta cierto punto ya contestamos esta pregunta, sí, porque en el Reino Unido ya se hizo algo al respecto y tenemos también una actualización con respecto al código de prácticas. En consecuencia, aquí tenemos que ver qué se ha hecho. Tenemos ya uno en Noruega, pero todavía no se ha adoptado. ¿Estoy en lo correcto, Toby? Sí, tienes toda la razón. Sí, estamos tratando de crear esto. Muy bien, bueno. Vamos a ver otras preguntas. Tenemos un código de práctica. Esto parece sugerir que es una buena manera de realmente alentar las buenas prácticas en este espacio, pero ¿qué tipo de código de prácticas, qué tipo de lecciones aprendieron para saber cuál es la mejor forma de negociar? James, ¿quieres contestar esta pregunta? Sí. Bien, yo creo que aquí lo mejor es ver la progresión de las técnicas y evidentemente tenemos que estar por encima de esto, es decir, aquí no podemos reflejar los últimos cambios que ha habido, y de esa manera también tenemos que ver si tenemos un respaldo estático que realmente permitan manejar estos productos regulatorios, pero me parece que aquí lo que importa es que los hagamos útiles, que tratemos de cumplir y que también tratemos de regular el cumplimiento. Hay mucha gente que está haciendo todos los esfuerzos por cumplir y no se trata tan solo de alentarlos o bien de desalentar a quienes tenían conductas negativas. Esto forma parte del proceso y de cómo descargar todo esto. Así que, bueno, creo que esto lo presentó Michael al principio, es decir, la gente en un momento dado, pues empieza a trabajar, cree que está haciendo algo positivo y esto definitivamente no es malo, pero sí, por supuesto, hay que hacer las cosas adecuadamente, de tal manera de que no haya incompetencia y al mismo tiempo haya una rendición de cuentas. Bueno, ahora, ¿qué tanta consulta debe ser este proceso idealmente para realmente proveerse de la gente adecuada? Es decir, ¿qué piensan ustedes en relación con esta pregunta tan capciosa? Creo que es fundamental, absolutamente, y creo que aquí
Esto es semejante a otro tipo de cosas de las que nos encargamos como reguladores, como legisladores, y nosotros no tenemos esto en la parte superior, es decir, nosotros nos hemos reunido con los presidentes de los partidos respectivos para ver cuál es su jerarquía y hablar acerca de algunos asuntos y cerciorarnos de que se han comprometido con los principios, es decir, es como tener a nuestros técnicos, a nuestros tecnócratas sentados alrededor de la mesa y decirles lo que tienen que hacer, pero si no creen que hay una aprobación que venga de la alta dirección. Bueno, tengo una experiencia y estuve una vez en una reunión con algunos técnicos, es decir, no quiero abundar más sobre esto, ustedes explicaron esto ya como legisladores, reguladores, y esto es verdaderamente fundamental. James, ¿cómo lo ves tú en el Reino Unido? Bueno, en realidad aquí tenemos mucha información en este sentido, pero tenemos que pensar también en la etapa inicial, en la etapa en las que están fríos, para saber si van a tener un clipboard digital, tal y como Michael lo describió, y saber si esto es útil para que la jerarquía entienda que la persona que va a realizar actividades proselitistas entienda dónde está el cumplimiento. Por lo tanto, aquí tenemos que contar con lineamientos muy apropiados y hay herramientas que puede utilizar la gente actualmente para que los ayude a cumplir y, por supuesto, aquí lo que tenemos que hacer es un buen trabajo para que lo podamos respaldar y alentar. Cuando ustedes tratan con los partidos políticos, no necesariamente tratan con los empleados, es decir, están ustedes tratando con un grupo grande de personas que están interesadas en esto y al mismo tiempo algunos de ellos se sienten oprimidos, otros son sumamente jóvenes, otros más se quieren encargar de asuntos de seguridad. Esta es mi impresión y a lo mejor también hay una situación más laxa en relación con los procedimientos, con la forma de implementarlos, con la protección extrema que debe hacerse de la información. ¿Qué se puede hacer para que los partidos políticos en una campaña electoral de veras comprueben que las personas que van a formar parte de este esfuerzo están bien capacitadas, que no se dediquen solamente a chismear, sino que aquí, bueno, ustedes pueden ver varias anécdotas en sus informes y verán que hay gente que está preocupada por todo esto. Es decir, ¿qué otras inquietudes hay con respecto a la capacitación que debe darse? Usualmente es difícil, usualmente lo es. Y tal y como indicaste, en una elección, bueno, los partidos definitivamente van a ver qué pasa con esa gente a la que se puede llamar y ustedes van a encontrarse con la sorpresa que van a tener cientos de miles de personas que quieran hacer proselitismo, que se registren en la campaña y puede ser también pues un signo voluntario de que alguien quisiera asentar algo en una baleta. Este es un fondo privado, pero definitivamente tenemos que hablar acerca de cómo vamos a conformar esto. Hemos tenido muchísimos debates. ¿Por qué? Porque tenemos la posibilidad de hacer una lista larga de todo aquello con lo que debe cumplirse y esto sería algo bueno, tal y como lo dijo James, que está en la etapa fría, en la cold phase, para saber qué fue lo que entendieron y lo que tenemos que hacer es un documento codificado que se le dé a quien está en la línea de frente con respecto al liderazgo y tal y como tú mencionaste, Colleen, vamos a escribir, a redactar más lineamientos. Sin embargo, no tenemos un reto significativo en este respecto. Ok.
Bien, Tobías, ¿algo más? Tenemos otra pregunta en el chat. Bien, aquí tenemos a Raymond Robor, el Privacy Commissioner. ¿Cuál es el papel de rendición de cuentas y responsabilidad que dan los prestadores de servicios a la sociedad en las actividades electorales cuando se va a manejar la información personal? En Facebook, esa es la pregunta. ¿Debería interpretar esta pregunta? Es decir, ¿qué tanto se puede culpar a Facebook? Por ejemplo, Michael, tú mencionaste el proceso de compartir las direcciones de correo electrónico con Facebook para que de esa manera hubiese audiencias similares. Y aquí también esto se podría incluso llevar a mayor escala, pero aquí tenemos que ver esta razón de las expectativas en relación con lo que va a ocurrir. Pero si esto es algo que Facebook está pidiendo como resultado de la creación de estas audiencias que se ven similares, ¿cuál es la responsabilidad, cuál es el papel de esa responsabilidad dentro de esta relación? ¿Hice bien la pregunta o no? A ver, por favor, vamos a analizarla. Bueno, aquí el comisionado Burley, que es verdaderamente uno de nuestros colegas más extraordinarios, ha planteado una pregunta de suyo difícil y, para ser sinceros, solamente podemos luchar una batalla a la vez. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es ver cómo vamos a manejar la información de Facebook. Pero ¿qué pasa cuando Facebook recopila esta información y esta la usa contra sus otros usuarios para sacar una lista de personas que han servido al partido con propósitos publicitarios? Aquí, por ejemplo, podemos mandar esto directamente a la producción. Esta es una muy buena pregunta y es una excelente pregunta y se contesta per se. Pero evidentemente tenemos algunas otras implicaciones legales. Déjame ser un poquito más preciso. Objetaba el hecho de que la información precisa e identificable pudiera compartirse con o sin consentimiento para los partidos políticos, para Facebook, para crear públicos similares. Pero la otra práctica es que los partidos políticos solamente vayan a Facebook y digan: oigan, nuestro análisis sugiere que debiéramos nosotros dirigirnos hacia personas que vivan, digamos, en este distrito electoral específicamente, que tenga estos atributos, ¿sí? Este proceso entonces dispara el desarrollo de públicos parecidos, públicos similares, y es el análisis de Facebook que les proporcionaría. ¿Es esto correcto? Bien. Estoy viendo a James aquí en la pantalla. Estoy pensando en los problemas en el Reino Unido, pero también son aplicables en BC y en Canadá. Nosotros utilizamos ciertos códigos postales en Canadá, son códigos geográficos donde los brokers de datos han puesto información anónima, entre comillas. Es información que dice: tenemos en este distrito gente con este nivel educativo, este ingreso, les gusta más el vino tinto que el blanco, en fin, toda una mezcla de información que le permite a usted entenderlos, y esto después se compara con los individuos. ¿Será precisa esta información de todas las personas que viven en esta geografía? Bien, esta es una buena pregunta, así que la vinculación de estos datos resulta, y lo vuelvo a decir, nos lleva a una pregunta, pero creo que es más bien una zona un tanto más gris, no sé. ¿Alguien más quisiera aventurarse? James. Creo que es aquí el beneficio de la guía de un código pudiera ayudar. ¿Por qué? Regresando a las preguntas anteriores, donde nosotros podemos analizar el ecosistema, existe un periodo
cuando hablamos nosotros de un proceso electoral en el que las organizaciones tienen de alguna manera que salir a trabajar rápidamente y hay cierto nivel que puede dar el regulador para ayudarlas con este proceso, cierta guía. Sin embargo, podríamos tener nosotros a una comunidad compleja, intervinculada, y pudiéramos sacar información sobre los procesos, algoritmos y usos, pero es a estos grupos es los que tenemos que entender cuáles son las reglas, las obligaciones y el cumplimiento, lo que es realmente importante. Y en términos de los servicios de la sociedad de la información también es importante. Hay que tener claridad a este respecto y trabajar y supervisarlos, en particular en el proceso de los ciclos electorales. Esa es la razón por la cual nosotros tenemos las lecciones aprendidas del pasado, que fueron importantes para nosotros, porque estamos conscientes nosotros que en los procesos requerimos de cierta orientación. Por ejemplo, el comisionado le escribe a los partidos políticos diciéndoles hay una guía nueva, también le escribe a todas las plataformas diciendo estas son nuestras expectativas, esta es la guía que queremos que firmen para poder identificar qué es lo que van a estar haciendo. Hay un rol para cada uno, así como nosotros tenemos como un rol en la ciberseguridad. Las organizaciones deben de entender cómo funciona el servicio y el proceso y cuáles son las obligaciones del proveedor de servicios para asegurarse que de alguna manera puedan explicar de manera efectiva lo que están haciendo al regulador y al electorado. Así que hay que tener un buen nivel de conexión explicando qué estamos haciendo con guía. Este es uno de los beneficios del enfoque del ecosistema, que nos orienta todo sobre lo que se hace. Aquí hay una tercera pregunta que es muy interesante y tiene que ver con lockdowns o cierres, que en muchos países las campañas se cayeron debido al lockdown, y esto sucedió recientemente en Canadá. En muchas jurisdicciones tuvieron que ir a campañas digitales por default en sus elecciones por el lockdown. ¿Cree el panel que las autoridades están preparadas para hacer frente a este tipo de cosas? Los reguladores de alguna manera hicieron campañas digitales y esto implica que las campañas digitales pudieran ser el futuro mucho más que presencial, por lo menos por algunos años. Así que, ¿qué opinan? Tú tuviste una campaña tradicional en Noruega, ¿verdad? Presencial, fue así, ¿no? Bueno, en cierta medida sí la tuvimos, pero los noruegos también son personas un tanto tímidas y no nos gusta tanto campañas presenciales, pero también lo tenemos aquí, por supuesto. Yo no estoy totalmente optimista como los oradores cuando nosotros entrevistamos, por ejemplo, a los partidos políticos. Muchos de ellos dicen que ellos dependen extensivamente de la asesoría dada a ellos, de los brokers de datos dados por terceros o empresas que contratan y les proporcionan sus servicios. Y esto me regresa a lo que yo había dicho precisamente con el término inmaduro. Quizá el término inmaduro no fue el término correcto para hacer justicia a la situación, pero de nuevo queremos nosotros que los partidos políticos sean mucho más rendidores cuenta y que conozcan cuáles son las líneas trazadas. No lo hemos visto todavía en Noruega, espero que las cosas hayan cambiado, espero que hoy, dadas las cosas, conozcan mucho mejor cuáles son los riesgos involucrados. Yo elijo en este momento ser un tanto optimista sobre esto, a pesar de que sigo con mis dudas. Los partidos políticos en Noruega tienen el padrón electoral de la misma manera que se obtiene en el Reino Unido y Canadá. No, aquí no es posible hacerlo. No, es diferente. Bueno, quizá esta sea una de las raíces del problema. Quizá de alguna manera es mucho más fácil tener este problema cuando se comparte de alguna manera el padrón electoral que se utiliza posteriormente para efectos de comunicaciones y data analítica. ¿Por qué? Porque este tipo de cosas no es algo que fue consensuado, no hay el consentimiento de la persona para que se comporta. Son listas que son reguladas por las autoridades electorales y que tienen por ley que compartir con los partidos electorales en mi país y en el Reino Unido. Y en otros lo que hacen es establecer un nivel de obligatoriedad diferente en la situación. Creo yo que este sí es un punto que puede hacer la diferencia. Ya no veo más preguntas. Michael, ¿quisieras añadir algo? Sí, nada más quería decir con respecto al punto
que acabas de comentar de llegar a los votantes. El llegar a los votantes ha sido un problema durante muchos años, ya de acuerdo a lo que he hablado con las personas. Por muchos partidos es efectivo el presencial, pero resulta ser, vamos, los recursos empleados y la posibilidad de estar en contacto con una persona. Por los años fue teléfono, ahora tenemos una tecnología maravillosa de las computadoras para llegar a las personas y creo que las cosas están reposicionando. O sea, es importante, por otro lado, que los partidos conozcan cuáles son las reglas del juego y también que sean transparentes con el electorado. No deben nada más de tratar de vagar en Twitter para tratar de captar a las personas o captar la información de la web, porque el proceso, la ley requiere de su consentimiento, pero más allá de esto, la información que pueden obtener a través de las computadoras u otras fuentes y luego desarrollar algoritmos para perfilar a las personas de nuevo son cosas que los partidos tienen que transparentar mucho más con el electorado. Ya estamos llegando ahí. Todavía no llegamos en términos de poder manejar las tecnologías modernas para efectos de las campañas electorales. Muchas gracias, Michael. Ya no tenemos más preguntas en el chat, así que creo que ya llevamos hora 40 minutos. Ha sido una extraordinaria discusión. Quiero invitarlos a todos ustedes a darnos un comentario de cierre sobre algo que no han tenido oportunidad de decir hasta ahora y con lo que quisieran terminar. Empezamos contigo, James. ¿Alguna lección más que quisieras compartir? Creo que la lección clave es mantente actualizado y mantente siempre en contacto con las agencias electorales, con el electorado y con las personas a nivel internacional, porque están procesando la información en plataformas y lo crucial es trabajar conjuntamente con todas las partes, porque de esta forma es donde lograremos el mejor impacto. Gracias, James. Toby, un último comentario a este respecto. Es medianoche en Noruega, ¿verdad? Así es, claro que sí. Definitivamente estoy de acuerdo con lo que dijo James. Tenemos nosotros que colaborar y compartir nuestras experiencias entre nosotros. Esto es esencial porque el ecosistema cambia con gran rapidez. Creo que también necesitamos nosotros, si existe una necesidad tal vez de más desregulación, en Noruega creo que pudiera ser el caso y también encuentro muy interesante el tener esta discusión para calibrar las diferencias locales y la gran variedad de regulaciones locales. Creo yo que es lo que pudiéramos aprender nosotros. Gracias. Con eso, pues, damos por terminada la sesión. Muchas gracias, me encantó la discusión, fue exactamente el tipo de discusión práctica y detallada sobre los desafíos que están enfrentando. Espero que las otras autoridades de protección de datos hayan podido aprender muchísimo y que puedan de alguna manera instar a las demás personas a hacer investigaciones similares en sus jurisdicciones correspondientes. Muchas gracias y quisiera regresarle la palabra nuevamente a los organizadores. Gracias y muy buenas tardes.